Segalmex. Bueno, se detuvo a uno de los involucrados en los fraudes a Segalmex. Se entregó. Bueno, sí es distinto, pero se está haciendo la investigación, ya hay otros detenidos y no hay impunidad. En pleno siglo XXI, en la época de las comunicaciones y la ampliación de los derechos, hay todavía quienes se aferran a costumbres antiguas que ya estaban camino a la desaparición. La Suprema Corte de Justicia, a través de una resolución propuesta por la ministra Yasmín Esquivel, sí, aquella que plagió su tesis de licenciatura y de doctorado, revocó la prohibición que existía para evitar que se siguieran haciendo corridas de toros en la capital de la República. El argumento principal para revocar la suspensión fue el hecho de que para Yasmín Esquivel no se acreditó el interés jurídico o legítimo por parte de la organización que promovió la suspensión. Es decir, que Yasmín los señala y los acusa de plagiarse un interés ajeno. En este país, el maltrato y la crueldad hacia los animales está prohibido, pero los aficionados a la tauromaquia aducen que la fiesta brava es algo tradicional e histórico y que por esa razón, aunque se maltrate y se mate con crueldad a un animal, las corridas de toros deben seguir existiendo. Ojalá que nadie pida regresar las guerras floridas, porque si aplican este mismo argumento, van a querer andar sacándole el corazón a sus enemigos políticos en alguna pirámide prehispánica. Soy Santiago Alamilla y esto es A la Milla con el Sol. ¿Y qué le cuento? Fíjese que no solo la CIA y el MI6 de Inglaterra tienen sus espías y sus agentes encubiertos. En México, nuestra Secretaría de la Defensa Nacional también tiene, al menos eso parece, su división de espías. Esta historia, publicada en la revista digital MX y firmada por los periodistas Sandra Romandía, Miguel Ángel Teposteco y Axel Chávez, ponen al descubierto la historia de una infiltrada que se hizo pasar por periodista para acercarse a la familia de Óscar Cábata. Óscar Cábata es un ciudadano que entabló un proceso legal contra mandos militares por haber sido torturado por personal del ejército ahí en el tiempo de la presidencia de Felipe Calderón. Tenemos en la línea al periodista de investigación Axel Chávez, compañero de la revista digital MX y coautor de este trabajo. Axel, buenas tardes. Platícanos qué fue lo que encontraron en esta investigación. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludos a tu auditorio. Pues como bien comentabas, en esta investigación nosotros corroboramos una sospecha que tenía la familia de Óscar Cábata, que como has mencionado, él es víctima de tortura por parte del ejército mexicano durante el Operativo Conjunto Chihuahua, que estuvo a cargo del general Espitia. Fue un periodo en el que se cometieron muchas arbitrariedades y Cábata además presenció el asesinato de manos del ejército de uno de sus amigos, Víctor Vaca. Una persona se hizo pasar por reportera y hacía la supuesta cobertura de todo el movimiento que se estaba gestando para exigir justicia. Ya no solo fueron los familiares de Óscar Cábata, sino también muchos activistas y muchas personas que eran víctimas de violaciones graves a derechos humanos empezaron a crear un movimiento en el que exigían tanto a la Sedena como a todas las autoridades que habían sido omisas en sus procesos que les dieran justicia. Es en esta circunstancia que una soldado que se presentó como mía y dijo ser reportera, se adentra en las actividades que realizaba el colectivo y empieza a indagar y a obtener información de todos los procesos judiciales que llevaban, información también íntima de las familias que estaban en este movimiento. Se hizo amiga de la familia esta persona. Así es, de la familia Cábata y de otras familias que también estaban buscando justicia por casos de feminicidios, por casos de infanticidios, violaciones muy graves a los derechos humanos cometidos por instancias públicas.
Ella empieza a recabar la información, empieza a familiarizarse mucho con ellos, se hace parte del movimiento, los acompaña a muchas reuniones en el Senado, en la Cámara de Diputados, con los organismos de defensa de derechos humanos, entre otras. Hasta que en un momento ella les dona ropa a la familia de Cábata y a los demás integrantes del movimiento, porque iban a hacer una especie de escultura con ropa, una especie de un muñeco que iba a ser sacrificado afuera de una instancia pública, que es parte de las acciones de protesta. Cábata, por ejemplo, está crucificado afuera de instalaciones públicas en esta existencia de justicia. Y en esta ropa que ella les entrega iba una credencial en la que aparecía la supuesta reportera Nia, pero con vestimenta militar. Es ahí que a ellos les genera ya más sospecha de qué es lo que está sucediendo y empiezan a tratar de indagar con la información que ellos tenían. Había una transferencia bancaria que les había hecho recientemente esta persona, y cuando la rastrean a través de los bancos se dan cuenta que el nombre de la remitente era otro, no era el que ellos conocían. Con ese nombre ellos empiezan a indagar más y se dan cuenta que aparecía en publicaciones como un soldado del ejército mexicano. Bueno, a partir de esta situación nosotros con estos indicios nos dedicamos a hacer nuestra investigación hasta corroborar por parte del ejército mexicano que ella es un miembro activo de esta agrupación. Pero todos los datos han sido clasificados como reservados por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, porque argumenta que dar a conocer cualquier información sobre su integrante vulneraría su derecho a la esfera privada. También se presentó una denuncia en la Fiscalía General de la República, que se declaró incompetente para resolver este asunto porque lo consideró del fuero común y lo remite a la Fiscalía de la Ciudad de México. Sin embargo, en este tiempo, después de que fue descubierta esta persona y confrontada por los integrantes del movimiento, ella los bloqueó de toda comunicación y además fue constantemente rotada en las actividades. Descubrimos que la Sedena de la Ciudad de México la envió a una misión en el Estado de México, posteriormente a Puebla, posteriormente a Tlaxcala. Y es la manera en la que el ejército ha movilizado a este personaje. Y bueno, en una de las cuestiones más reveladoras desde nuestro punto de vista es que cuando la Sedena, tras este cuestionamiento que le hacen las fiscalías y también reconoce que la supuesta reportera es miembro de su corporación, ella dice que para fungir como reportero no se requiere un título profesional, por lo tanto desestima cualquier posible actividad indebida que haya hecho la militar que durante 2 años estuvo infiltrada en el movimiento del que es parte de la familia de Óscar Cábata. Esto nos pondría entonces, Axel, de la investigación que llevaron a cabo tus compañeros y tú, que es como siempre las investigaciones de MX muy, muy interesantes y muy profundas. Esto pondría al descubierto, digamos, un ala del ejército, de la Secretaría de la Defensa Nacional que que realiza este tipo de actividades encubiertas o ocultas. Me parece que también con el tema de los Guacamaya Leaks salieron algunos datos de este tipo. Sí, el objetivo principal de esta falsa reportera, ya visto en retrospectiva por las familias que fueron afectadas, pues fue el recabar información. Y ella se llegó de gran cantidad de datos que son importantes en la búsqueda del acceso a la justicia. Ella no solo conocía con antelación las actividades que iban a realizar como actos de protesta, sino que tuvo acceso a todos los expedientes en los que se daba cuenta de las violaciones ejercidas por parte de tanto de los militares como de otras dependencias de la administración federal. Es decir, ella siempre conoció todas las acciones que se iban a realizar y todos los procesos que estaban abiertos. Y todos estos procesos, al menos en el caso de la familia Cábata, han sido desechados. En esta búsqueda de justicia que lleva más de 14 años desde la tortura y el asesinato de Víctor Vaca que presenció Cábata, todos han sido desestimados o desechados, a excepción de un reconocimiento que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
de que Cábata había sido víctima de tortura acreditada con el protocolo de Estambul y pidió a las autoridades competentes una reparación del daño que no ha existido. Pero todas las acciones que iba a hacer este movimiento de antemano ya la conocía este personaje y siempre para la familia era muy extraño, revés tras revés, que todo lo que buscaban parecía inexplicablemente que no llegaba a nada, e incluso tenían la sospecha de cómo es posible que acciones que estamos previendo sean de antemano desvirtuadas o de antemano no puedan consumarse. Y esto para ellos es la corroboración de que sucedió esta fuga de información constante que atribuyen a esta falsa reportera que ahora saben es integrante del Ejército Mexicano. Pues muy interesante la investigación que realizaste, Axel, junto con tus compañeros, los periodistas Sandra Romandía y Miguel Ángel Teposteco. Como siempre, muy interesante y muy profunda la investigación. Muchísimas gracias por tu participación en Sol Yucatán Radio. Te saludamos desde Mérida. Muchas gracias a ustedes, seguimos al pendiente. Muy buenas tardes. Hasta luego. Pues ahí está esta investigación de la revista digital MX, donde pues miembros del ejército, en este caso una mujer, se hace pasar por una periodista para poder estar cerca de, pues en este caso de la persona que está quejándose y que está llevando a cabo todo este procedimiento en contra de algunos elementos del ejército por acusaciones graves, como es el tema de la tortura, pues de la que fue objeto Óscar Cábata. Pues le daremos puntual seguimiento a esta información conforme se vaya dando. En un tema nacional, pero de gran trascendencia para toda la República Mexicana, hace unos días el Senado de la República no llegó a un acuerdo para elegir a los consejeros faltantes para integrar el Pleno del INAI. El INAI es el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Esta historia comienza en abril del año 2022, cuando terminó el periodo de ley de 2 de sus 7 comisionados. El problema se dio cuando el Senado de la República fue omiso, es decir, no nombró a quienes debían sustituir a estos 2 que terminaban, lo que generó que el instituto trabajara únicamente con 5 consejeros de los 7 que deben de ser. Pero el problema mayor se dio en marzo de este año 2023, cuando uno más de los consejeros terminó su periodo. Es decir, de los 5 que quedaban, ahora solo quedan 4. Lo que impedía que el instituto funcione al no tener quórum. Es decir, no podían sesionar. Debido a esto se abrió otra controversia y la Corte les permitió sesionar con 4 consejeros en tanto el Senado nombrara a los consejeros faltantes. La falta de estos nombramientos motivó otra controversia constitucional donde el máximo tribunal ordenó al Senado reponer este proceso, es decir, que nombrara a los consejeros que faltaban. Pero, ¿qué cree? El Senado repone el proceso, pero mediante chicanadas legislativas no se llega al acuerdo para el nombramiento de los consejeros faltantes. Y además mandaron este proceso hasta el año 2024, la posible, y digo posible porque si salen con otra chicanada no se podrá, la posible designación de consejeros hasta el próximo año. Y para que nos platique todo este asunto del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, tengo en la línea a la periodista legislativa, reportera de Fórmula y columnista de Opinión 51, Laura Brujés Duarte, para que nos platique esta historia y nos cuente qué es lo que pasó en la Cámara de Senadores. Adelante, Laura, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, te saludo. Sí, es una, digámoslo así, vamos a llamarle así como un bucle legislativo. Es que ya por segunda ocasión el Senado no alcanzó la votación para elegir a los 3 comisionados del INAI. Ya saben, ¿no? Es un asunto de que Morena y aliados pues rechazaron las 2 ternas propuestas. Y pues obviamente eso también habla de un desacato que hay por parte de los senadores, en el sentido de que la Corte ya les ordenó que designaran un comisionado. Actualmente solamente hay 4 comisionados y que bueno, justamente también por una
una resolución de la Corte, están sesionando 4 cuando pues no tendrían el quórum así, pero bueno, así ha sido, digámoslo así, de la mitad del año desde que salieron los 2 comisionados que se encontraban, hasta el momento pues ha sido meses donde el INAI ha resistido estos embates de sesionar con un pleno incompleto, de una falta de omisiones por parte del Senado, y bueno, una lucha jurídica que han dado para pues obviamente sacar adelante, digámoslo así, los asuntos que tienen que estar resolviendo. Y Laura, y esta situación que está, pues que se está experimentando allá en el Senado, evidentemente la intención pues es pues ir postergando el nombramiento de estos comisionados y pudiera en algún momento tener alguna repercusión legal para con los senadores que no están acatando el mandato del tribunal. Es que de verdad sí la debería haber. No sé si recuerdan que en la Feria del Libro se hizo muy popular digámoslo así, el ministro de la Corte, Alberto Pérez Dayán, pues le preguntaron sobre el tema, o sea, lo digo tal cual como lo dijo él, porque pues yo no soy jurista, pero citando palabras de parte del ministro de la Corte, Alberto Pérez Dayán, que propuso pues destituir a los senadores por desacato de no hacer los nombramientos a los comisionados del INAI. Entonces, pero hasta el momento no hay, digámoslo así, algo en forma que se pueda, digamos, llevar a cabo al momento, pero sí ha estado como latente esa posibilidad o esa vía jurídica, sí, pero igual ya cerramos el año sin comisionados, ¿cómo ves? Pues una cosa tremenda, porque pues este instituto es muy importante y mientras tanto pues ello obliga a que los 4 comisionados que estén pues estén viendo de qué manera resolver toda esta problemática que tienen, Laura. Así es, y bueno, eso ha generado incluso hasta rispideces al interior del instituto. Se ha hablado incluso de, bueno, son rumores, no son cosas que sean ciertas, pero hubo hace como un par de meses que iba a renunciar una comisionada, luego que sí, luego que no. Entonces se han generado diversas controversias, incluso pues bueno, este caso de los ex comisionados y que actualmente eran trabajadores del INAI que estuvieron involucrados en el tema del uso de tarjetas corporativas para ir a lugares, ¿no?, nocturnos, cuando no deberían haber usado los recursos públicos de esa manera. Entonces, además de esto del Senado, además de la situación que están viviendo, se han dado otras situaciones alrededor del instituto internamente que lo han afectado, pues, y que le han dado, digo, pie al presidente de hablar en su mañanera una y otra vez sobre el tema, que lo he podido documentar porque, bueno, todos los días escucho la mañanera y hay ciertos momentos donde el presidente, pues, le gusta como hablar del tema y seguir, digámoslo así, minimizando la labor del instituto. Así es, Laura, pues te agradezco mucho el enlace y pues te agradezco mucho y te felicito por tu interesantísima y completísima labor que haces desde el Legislativo. Muchísimas gracias y te saludamos desde Mérida. Gracias a ti y a todo el público de Mérida que nos está escuchando. Y bueno, si me lo permites, algo último, hay que tener en cuenta que este domingo es el relevo de la presidencia del INAI y hay que estar muy pendientes porque también las rispideces de las que hablaba tienen que ver con esto, y puede que pues esos días empiecen a surgir temas, digámoslo así, un poco de eso que le llaman fuego amigo entre los mismos comisionados. Eso es para que estén pendientes, este domingo. Muchísimas gracias, Laura. Sería algo muy desafortunado que además de todos los ataques externos que tienen, también se le sumen problemas internos. Sí, así es, y bueno, más que todo porque bueno, esto todavía no lo ha detectado el presidente, pero si un día le llegan a preguntar en la mañanera de por qué se reservaron la información y ves que la firma de uno de los comisionados que actualmente se encuentra, que es Adrián Alcalá, está dentro de los comisionados del pasado que se reservaron la información, esto tendría unas repercusiones. Imagínate, son poquitos y aparte los poquitos que quedan, uno que busca la presidencia, aparezca su firma en un documento que se reservaron donde se cometió un acto de opacidad y corrupción, pues no. Entonces, sí estaba bajo fuego, digámoslo así, al igual que el caso del tribunal. O sea, son dos instituciones u órganos importantes para la democracia, para el Estado, que están en ese momento en una situación muy compleja.
bajo fuego. Muchísimas gracias, Laura. Fue un gusto tenerte aquí en Sol Yucatán Radio. Muchísimas gracias. Gracias a Yucatán Radio. Muy buenas tardes. Bye. Hasta luego. Ella fue Laura Brujés, es una periodista legislativa y pues nos compartió todo lo que está sucediendo y lo que sucedió con respecto al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El exdirector de la Unidad de Administración y Finanzas de la empresa paraestatal Seguridad Alimentaria Mexicana, o sea, Segalmex, René Gavira Segreste, se entregó a la Fiscalía General de la República. Gavira Segreste enfrenta 6 órdenes de aprehensión por delitos como ejercicio indebido del servicio público, enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada, entre otros. En Venezuela, Nicolás Maduro se quiere apropiar de un territorio que le pertenece a otro país sudamericano, a Guyana, e incluso está dispuesto a ir a la guerra, sí, a la guerra, para poder anexar el estado de Esequibo a Venezuela. Obviamente, estas acciones están generando una fuerte respuesta del gobierno de ese país, tanto así que los Estados Unidos harán ejercicios militares en el país caribeño en respuesta a la postura amenazadora de Maduro. Recordemos que estos países han estado en disputa desde hace ya varios siglos, pero la tensión creció mucho más después de descubrir grandes cantidades de petróleo. México y Corea del Sur refuerzan su cooperación bilateral. La secretaria de Relaciones Exteriores mexicana, Alicia Bárcena, se reunió hoy en Seúl con su homólogo surcoreano Park Jin, en un encuentro enfocado en reforzar los lazos en materia económica y de cooperación, especialmente con las víctimas del huracán Otis. Esto es A la Milla con el Sol. Sol Yucatán, el mejor periódico del estado. La información que tú necesitas saber. Solo la encuentras en Sol Yucatán. Periodismo de investigación directa y documentada. Léelo y compruébalo. Circulamos en todo el estado. O búscanos en www.solyucatán.mx. ¡Navidad llegó! Y en Dunosusa tenemos el pan eje especial para sandwichón. El más grande, rico y esponjoso. El mejor regalo para tu familia. ¡Qué rica tradición con pan eje especial para sandwichón! Abarrotes Dunosusa, tu vecino del buen precio. A la Milla con el Sol, un noticiero donde la verdad siempre sale a la luz. Sin falsedades ni mentiras, solo la verdad. De lunes a viernes a las 4 de la tarde por Sol Yucatán Radio. La Macarena, todo lo que necesitas para tu negocio en un mismo lugar. Atendemos a restauranteros, cocinas económicas, pizzeros, hotdoqueros, taqueros, hoteleros, mayoristas y público en general. Los medios evolucionan y en Corporativo Sol Yucatán no somos la excepción. Constantemente le informamos de manera veraz y oportuna por medio de nuestras estaciones. Cubrimos todo el estado de Yucatán. Vamos más allá de la noticia. Sintoniza A la Milla con el Sol todos los días a las 4 de la tarde. Sé parte de nuestro equipo. Somos Corporativo Sol Yucatán, el periódico que se lee y escucha. Y todo este revuelo que se ha causado con el tema del el intento de nombramiento del consejero de la Judicatura, el abogado Luis Armando Mendoza Casanova, quien está propuesto para ocupar un puesto de magistrado aquí en el estado de Yucatán, pues ha armado un revuelo por todos los antecedentes que tiene con respecto a sus conductas personales y en algunos casos hasta profesionales, que están encontradas con el marco jurídico actual y con la simple decencia en otros casos. Tenemos en la línea a la activista principal defensora del tema de la Ley 3 de 3, una feminista defensora de los derechos humanos y activista política, Indira Sandoval, quien ha manifestado sus opiniones acerca de esta situación que se está dando aquí en Yucatán. Indira, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Saludos a ti y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias, Indira. Fíjate que hemos estado siguiendo este tema de lo que está sucediendo aquí en el Congreso de Yucatán. Nos gustaría que nos platicaras qué es lo que está pasando y qué es la situación real que se está dando. Sí, bien. En primer lugar,
es importante que la ciudadanía conozca y recuerde que, bueno, desde 2022 Yucatán se convirtió en un referente nuevamente por ser el primer congreso, el primer y único congreso local en un estado en el que se coloca en su constitución que cualquier persona que tenga historial de violencia, antecedentes de denuncia, de investigación, de procesamiento y o sentencia, no podría ocupar ningún cargo público. Estos temas, o sea, los deudores de pensión alimenticia, los agresores de cualquier tipo de violencia, los acosadores, etcétera, entonces se llama 3 de 3 por 3 requisitos de elegibilidad, de idoneidad, de probidad. Tratan de dignificar la política. Primero, situar eso, porque a lo mejor la ciudadanía no sabe qué es la 3 de 3 contra la violencia y por qué está siendo cuestionado este personaje que aspira a ser magistrado. Yucatán estaría violando la Constitución si pasa por alto los antecedentes de denuncia, de investigación, de procesamiento o el historial de violencia, que es lo que destaca o lo que distingue a esta reforma en todo el país, porque Yucatán sí lo tiene. Yucatán fue impugnado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación con una acción de inconstitucionalidad, y esta acción de inconstitucionalidad fue ganada vía amicus curiae, vía varios litigios estratégicos del propio Congreso. El Congreso del Estado de Yucatán se defendió de estas acciones de inconstitucionalidad, y hoy en día estamos frente a que este Congreso está siendo muy incongruente. Lo mismo que el señor gobernador Mauricio Vila, a quien de manera personal no solamente conocemos y saludamos, sino nos recibió orgulloso de haber sido un gobernador que, con el aval de los cabildos de Yucatán y de la unanimidad del Congreso del Estado, pudo publicar una reforma que se convirtiera en faro para todo el país y que ahora es reforma constitucional en todo el país, en la Constitución del Estados Unidos mexicanos, aunque no con el tamaño de la reforma que Yucatán la logró. Por eso lo que está sucediendo hoy es un acto de incongruencia, es un acto de violación a la ley, es un acto de violación a la Constitución por parte del gobernador al haber propuesto entre la terna para ocupar estas magistraturas, pues a alguien que no cumple con la 3 de 3 contra la violencia, y el Congreso local, al haber votado en comisiones esto y pretender pasarlo al Pleno, pues también estaría violando la Constitución. Y nos parece muy delicado, porque quien viole la Constitución pues está cometiendo en sí mismo delitos. Alguien que promueve, que protege a un agresor, pues también es cómplice de la propia violencia. Eso es lo que estaríamos entonces, Indira, estaríamos entonces en un caso de esos típicos donde la cuestión documental, donde el papel es una cosa maravillosa y perfecta, pero a la hora de la ejecución es donde se tuerce el asunto, donde ya se le deja de cumplir, se deja de respetar lo que el papel dice. Así es, Santiago, y yo la verdad es que pensaría que con la 3 de 3 contra la violencia, porque del tamaño de la trascendencia que tiene esta reforma, pegarle a la médula de la impunidad donde se cubren unos a otros, es el tamaño de la resistencia que tiene. Es decir, pensaríamos que al decir ningún agresor al poder en el papel, pero no siquiera en cualquier papel, no está en un reglamento, en un estatuto, en un tema endeble, está en la Constitución del país y está en la Constitución de Yucatán, pensaríamos que se acabaron los tiempos donde a aquellos personajes que cometieron delitos, pues se les da fuero para que con el manto del poder sigan perpetrando violencia, pero además con muchísima más ilegalidad, dado que cuando la violencia se ejerce, se ejecuta desde el poder, pues existe una asimetría muy grande. De hecho, la ciudadanía debe saber que los tratados internacionales dicen que cuando la violencia se perpetra por agentes del Estado, esta debe ser considerada tortura, porque se hace con conocimiento, con poder,
con una serie de dominación, de control, de muchísimos más esquemas, en este caso es haciendo uso de la propia ley. Existe el pacto patriarcal en Santiago y este se traduce en impunidad. ¿Para quién? En impunidad para todos los delitos que se hayan cometido, en impunidad para estos agresores, pero poco acceso a la justicia para las víctimas. No hay víctimas más importantes que otras. Lo que hay son agresores más poderosos que otros. ¿Y quién los convierte poderosos? El propio fuero, pero también quien se los otorga. Indira, en el caso de que, por ejemplo, este nombramiento, el Congreso de Yucatán es mayoritariamente pues del partido del gobernador, en dado caso de que este nombramiento se logre, se llegue a aprobar, ¿existe alguna instancia, hay algún elemento jurídico donde se pueda combatir o ya queda como letra muerta? Pues sí estaríamos explorando no solamente las vías que ya se han estado generando como los amparos, sino obviamente se estaría impugnando con acciones de inconstitucionalidad porque sería un acto violatorio a la Constitución, y las figuras a las que haya lugar, además de que no hay que subestimar la propia denuncia social y mucho menos en una antesala de un proceso electoral un poco delicado. Es decir, que no se nos olvide que la 3 de 3 contra la violencia viene del movimiento feminista, de la ciudadanía, no es una iniciativa que venga de ningún partido, que tomó fuerza porque es una parte de una denuncia social. Con esto quiero decir que las mujeres en nuestro cuerpo decidimos, pero en las urnas definimos, que somos la mayoría de la población, que somos la mayoría de la lista nominal, que en Yucatán se hicieron foros en cada uno de los municipios y se recogieron firmas de todas las universidades, que llegó al Congreso como una iniciativa popular y ya después fue suscrita por fuerzas políticas. Lo que quiero decir es que yo creo que no se deben equivocar los diputados y las diputadas, porque vamos a pasar lista. Por un lado están las figuras jurídicas a las que haces alusión consultando, pero también está la denuncia social. Y hay a quien le puede más un tuitazo y un periodicazo que una denuncia jurídica, penal, social, jurídica, penal, en el ámbito familiar, civil, o en el que tenga que cabida la denuncia, porque entre ellos se protegen. Pero la denuncia social, las antiboletas, donde vamos a fichar por quién y cada uno no deben votar porque son cómplices de agresores, porque aquí es tan culpable quien mata a la vaca como quien le agarra la pata. Y la verdad es que para que los agresores lleguen al poder es porque alguien les abrió la puerta o les dio un boleto de entrada. Aquí vamos a pasar lista desde el señor gobernador, a quien yo le hago un llamado a la congruencia, a que cumpla la ley, a poder darle sentido a esta reforma que publicó, a que no solo se quede en el papel y a que retire a este personaje de la terna, como el mismo llamado hay que hacerle al Congreso de que no vote, porque no está obligado el Congreso a votar así como si la terna puede hacer las observaciones necesarias o los repasos necesarios. Entonces, nos parece importante que no subestimemos la fuerza de la ciudadanía. Sí, pues ojalá que esto llegue a buen puerto. Desafortunadamente, muchas de las de los votos que se recibiría en dado caso son de mujeres en el Congreso, diputadas, mujeres que pues votarían a favor de esta magistratura en el caso de que se concrete. Pues te agradezco mucho, Indira, de verdad toda tu información, y espero que pues si hay algún avance pues la podamos también compartir con la audiencia de Sol Yucatán Radio. Te agradezco mucho la entrevista. Claro que sí, con mucho gusto, Santiago. Quedamos atentas y también agradecer los micrófonos, y yo cerraría diciéndole a la audiencia que la 3 de 3 llegó para quedarse y para cumplirse, y que la defendamos, que no tiene dedicatoria, tiene destinatarios, y son todos los agresores que requerimos que queden fuera del poder. Muy buenos días y estoy a tus órdenes. Muchísimas gracias. Ella es Indira Sandoval, es la principal impulsora de la ley de 3 de 3 contra la violencia, es una feminista activista y que pues en este caso pues ha manifestado toda esta situación que se está dando aquí en Yucatán,
donde, como escuchamos, pues tiene una ley, pues una ley revolucionaria, una ley muy adelantada, una ley, pues básicamente ejemplo, ella la catalogó como un faro a nivel nacional e internacional inclusive, pero que desafortunadamente, a pesar de que la ley de Yucatán sirvió de guía para el establecimiento de la ley general al respecto en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, a pesar de eso, pues hoy pues simplemente pues no se está cumpliendo, no se está atendiendo. Veremos cómo termina esta situación. Estamos ya en pleno proceso electoral, en pleno 2023, siglo XXI, y muchos de los procesos que todavía se siguen manejando se hacen todavía de manera manual, siendo que ya estamos en la época de las comunicaciones digitales y una serie de cuestiones que ya nos han permitido que nuestra vida sea más fácil. Tengo en la línea al licenciado René Verde Pinzón, que es licenciado en Derecho, maestro en Economía y Administración Pública, con estudios también de maestría en Educación, Derecho Constitucional, Amparo, y su tema de especialización es el Derecho Electoral. Él hace unos días publicó aquí en una revista de Yucatán su propuesta para poder mejorar la fiscalización de los procesos electorales, y lo tenemos en la línea. Maestro, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿De qué se trata tu propuesta que hiciste hace unos días en la revista? Ok, hay temas olvidados en el derecho electoral. Uno de estos temas es la fiscalización del escrutinio y cómputo en las casillas. Hasta el día de hoy, de manera muy rudimentaria, el conteo de votos dentro de las casillas se realiza a mano, mediante únicamente la habilidad humana de contar y verificar a través de la vista el número de votos que se emiten en cada casilla. Debido a ello, durante la historia nos hemos percatado de que dentro de las casillas existen acciones clandestinas. Diversos autores nos han señalado que estas acciones clandestinas se denominan fraude. Cualquier acción clandestina es un fraude. Por ello, en las casillas puede haber una pérdida de votos, o sea, votos irregulares, que nos pueden llevar desde el 1% hasta probablemente el 5% de la votación que puede perderse de un partido a otro, de un candidato a otro, y que puede generar la victoria de uno de los contendientes. ¿Cómo se da este proceso? Hay diversas formas de acciones clandestinas dentro de las casillas. Hay colaboración de representantes de partido que podrían ponerse de acuerdo para generar esta acción. Funcionarios afines a algún partido o candidato, manipulación de la votación, desde el inicio de la votación, durante la jornada hasta el final de la votación, cuando se da en lo que llamaríamos el cuarto oscuro, cuando el votante toma fotografías, el denominado carrusel, etcétera, y en el momento del escrutinio existen diversas formas de generar acciones clandestinas para alterar la votación. Maestro, ¿te refieres a que específicamente cuando ya termina el proceso, digamos, se cierra la casilla, en el momento del conteo de los votos antes de que quede todo esto establecido en las actas, ahí es donde se puede dar este tipo de situaciones? Sí, por supuesto. Hasta el día de hoy sigue siendo una acción secreta en la cual el conteo solamente puede ser testificado por unos representantes de partido
y los funcionarios de casilla, y en tanto la gente esperando los resultados no tiene certeza de lo que ocurre dentro. Y en esas horas pueden llevarse a cabo estas acciones clandestinas que pueden generar la victoria de un lado para otro mediante una merma o mediante votos irregulares, que no es nuevo, se ha dado a través de los años que dentro de las casillas es donde se puede dar una victoria. ¿Cuál sería la propuesta entonces? ¿Cuál sería la propuesta? ¿Qué es lo que propones? La propuesta es muy simple, es generar a través de medios digitales la fiscalización del escrutinio y cómputo dentro de las casillas. ¿Cómo es esto? Es a través de video. Todos los representantes tienen teléfonos celulares inteligentes. El Instituto Electoral, en el caso de nuestro estado de Yucatán, el Instituto Electoral cuenta con una red de internet muy amplia, incluso en los municipios, ya sea que a través de la intranet que tiene el Instituto Electoral, o incluso a través de los propios celulares de los representantes, puede llevarse a cabo ya sea un live, o sea, una transmisión directa en vivo, o una transmisión grabada a través de la cual quede constancia documental del video. De cómo se llevó a cabo el proceso. Exactamente. Implementar esta medida, por lo que estoy escuchando, pues no tendría un costo extraordinario, ya que se haría con el equipo que los propios funcionarios de casilla pudieran tener y utilizando una red que ya existe. Pero ¿hay alguna modificación legal, algún acuerdo, algo que se debiera tomar para que esto sea ya pues de carácter obligatorio? Ya no hay tiempo para hacer una reforma electoral. Podría utilizarse dentro de la siguiente elección y hacerse la propuesta. Sin embargo, se pueden llegar a acuerdos con el Instituto Electoral, con el Consejo General del PAC, para lograr que se permita la grabación del escrutinio y cómputo, incluso la grabación de toda la jornada electoral. Esto permitiría una certeza en la votación. Por ejemplo, hay que cuidar la custodia durante el escrutinio y cómputo hasta el traslado de los paquetes electorales. Esto generaría una certeza durante este último momento de la elección. Otro dato importante es que las causales de nulidad de votación en casillas son muy específicas y son muy difíciles de probar. Los tribunales electorales nos hablan de un tema, una doctrina, en donde la votación del ciudadano tiene que ser preservada si las irregularidades que se dan dentro de la casilla no son determinantes. Es por ello que para poder probar una causal de nulidad, a pesar de que es de conocimiento de todos los que participaron, se hace prácticamente imposible ante los tribunales si no existe una evidencia concreta. Ok. Pues con toda esta propuesta, pues obviamente se tendrían todos los elementos necesarios para esto. Pues muchísimas gracias, es el maestro René Verde Pinzón, y pues nos gustaría que más adelante pudiéramos avanzar un poco más en estas reflexiones para pues el público de Sol Yucatán Radio. Muchísimas gracias. No, usted. Pues este fue el maestro René Verde Pinzón con su propuesta de fiscalización digital para los procesos electorales que se llevarán a cabo en el próximo año. Como comentó, aunque ya no es posible ahorita hacer una modificación a la legislación por los tiempos, pero sí es posible la presentación de algún acuerdo entre las partes para que pueda
hacerse, digamos, se tenga la evidencia necesaria para garantizar que este proceso electoral no solamente transcurra pacíficamente y ordenadamente, sino que ya en el momento del conteo y el recuento de los votos dentro de las mismas casillas, pues se asegure que todo ocurra con normalidad y no pasen algunas de las irregularidades que atinadamente comentó. Soy Santiago Lamilla y estamos en A la Milla con el Sol, en Sol Yucatán Radio. Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Soy Santiago Alamilla y me acompaña, como siempre en este espacio, mi compañera Sofía Lee. ¿Cómo estás, Sofía? Hola, muy buenas tardes. Estoy muy bien. ¿Y usted, doctor? Aquí informando a nuestros radioescuchas. ¿Qué tenemos para hoy, Sofía? Cuéntanos. Pues, ¿qué se imagina? Que existe una orden judicial donde se ordena al gobierno y al Congreso del Estado de Yucatán incluir en el paquete fiscal un presupuesto suficiente para desarrollar políticas públicas integrales para atender, restituir y garantizar los derechos de las personas de la comunidad LGBTQ+. En Yucatán, el Congreso del Estado aprobó el paquete fiscal 2024 sin incluir un presupuesto para dicha comunidad. Esto a pesar de que Yucatán es el segundo estado con mayor porcentaje de personas LGBTQ. Según el INEGI, en México, al menos el 8.3% de los yucatecos mayores de 15 años se reconocen de la comunidad. Sin embargo, es uno de los más estados con homofobia tiene. Quisiera saber qué opina usted al respecto sobre esta situación. Bueno, aquí creo que son varios temas los que habría que platicar. Primero, pues si ya existe una orden judicial donde tendría forzosamente que incluirse un presupuesto para atender las necesidades de esta comunidad, que es una comunidad creciente de la comunidad LGBTQ+, y que pues no están haciendo caso de esto. Pues primero ahí ya tenemos un desacato en el pues lo que es el término legal. Pero más que eso, más que solamente la situación legal, pues hay que reconocer que efectivamente Yucatán es un estado muy interesante, porque a pesar de que es uno de los estados, según esto, donde el segundo a nivel nacional, en donde la población se reconoce como perteneciente a esta comunidad, sigue existiendo mucha discriminación y mucho acoso, mucho bullying a las personas que pertenecen a esta comunidad LGBTQ+. Y esto es muy interesante porque, por ejemplo, la mayor parte de la comedia que se hace en Yucatán, los comediantes yucatecos, es muy común que lo hagan de manera travesti, o sea, son hombres que se visten de mujer y hacen sus espectáculos y sus shows, y la gente acude a verlos, o sea, son ampliamente conocidos, y no solamente conocidos, sino que reconocidos y respetados, pero ya fuera de este ambiente, a nivel ya social, existe mucha discriminación todavía. ¿Tú qué opinas al respecto, Sofía? Así es, recordemos que han existido varios casos en donde personas de dicha comunidad han sido lastimados, han sido insultados, y lo podemos ver en las redes sociales. En la actualidad muchas personas han salido a hablar de cómo se les ha discriminado o cómo se les ha hecho cierta burla por ser pertenecientes a esta comunidad. Y también, retomando el tema de los comediantes, recordemos que muchas personas de esta comunidad no están de acuerdo en que se siga estereotipando dichos personajes, a que se sigan caracterizando. Muchos de ellos no están de acuerdo porque creen que si sigue así la situación no se les va a llegar a tomar en serio en el futuro. También pues existen estos problemas que menciona de bullying o de burlas en secundarias o preparatorias. Aunque ya es más común que las personas de la comunidad puedan salir a la calle libremente sin tener que dar explicaciones, muchas veces los obligan a que tengan que dar declaraciones sobre su preferencia ante si les gustan hombres o mujeres. Entonces creo que es un tema bastante sensible. ¿Y cómo cree usted que hay que lidiar para sensibilizar a las personas adultas en cuanto a estos temas? Pues yo creo que vivimos en una época de libertades y de ampliación de derechos actualmente en el mundo. No solamente voy a hablar de nuestro país, sino en el mundo. Y definitivamente todo lo que tenga que ver con la sexualidad cae en una esfera privada, o sea, lo que cada uno de nosotros hace con su cuerpo
o la decisión de con quién vivir o con quién no hacerlo, es una decisión a final de cuentas privada en el ámbito personal, y en este sentido pues nadie podría o nadie debería señalarte por esa cuestión. Recuerdo que hace muy poquito hubo un escándalo mayúsculo cuando una pareja gay se tomó una fotografía enfrente, o se trató de tomar una fotografía enfrente de un museo de aquí de Yucatán, y dándose un beso, y el guardia se acercó y les impidió que lo hicieran, y ya después de eso, pues obviamente fue un error, se reconoció este error, y pues ya después hubo un besotón, ahí fueron todos a darse besos. Pero a lo que voy es que debiéramos de evolucionar tanto como sociedad para que ya no se tuvieran que hacer estas acciones de pedir disculpas o de reparar algo que está mal hecho. O sea, la gente es absolutamente libre, pienso yo, de poder hacer lo que quiere, claro, con sus respectivos límites, tanto para las parejas homosexuales como para las parejas heterosexuales. Es muy, muy desagradable cuando una pareja, como sea, pues está haciendo exhibiciones públicas de su afecto. A veces puede llegar a incomodar a las personas que están cerca, sean de una pareja homosexual o sea una pareja heterosexual. Entonces, con ciertas, límites autoimpuestos por cada uno de nosotros, nadie tiene el derecho de decirte con quién vas a convivir o qué vas a hacer de tu sexualidad. Eso yo creo que así tiene que ser. Pienso que las leyes también pues están adaptadas y ya listas para esto, y es más que nada una cuestión de la sociedad, que demos ese paso adelante y comprender que pues no todos pensamos igual, todos piensan diferente, y que pues cada quien es libre de expresar su amor como mejor le convenga. Así es, siempre y cuando haya respeto mutuo de por medio. Así es. Muy bien, pues siguiendo con las informaciones, tenemos que la diputada del PRI, Eufrosina Cruz Mendoza, expuso que ninguna costumbre ni ninguna cultura pueden seguir violentando la vida de los menores de edad, luego de haberse decretado en el diario oficial que los menores de 18 años ya no pueden casarse aquí en Yucatán. Antes de esta disposición, pues si tenías de 16 para arriba y tus papás te lo permitían, pues ellos te daban la autorización y te podías casar. Entonces ahorita, pues bueno, ya estamos, regulando estas cosas, que ni un menor de edad pueda contraer matrimonio, o sea, no pueda vivir en una unión oficial hasta que por lo menos ya tenga la edad suficiente para poder hacerse responsable. Y bueno, regresando con el Congreso del Estado de Yucatán, desacató una orden judicial y continuó con el proceso de nombramiento del titular de la CODEI, pese a que un juzgado federal ordenó la suspensión para designar al nuevo titular, pues el actual titular de la Comisión de Derechos Humanos en Yucatán, Miguel Óscar Sabido Santana, presentó un amparo para detener de forma provisional la designación de su sustituto, porque según él no se le permitió entrar a la terna para buscar la ratificación. Sol Yucatán, el mejor periódico del estado. La información que tú necesitas saber, solo la encuentras en Sol Yucatán. Periodismo de investigación directa y documentada. Léelo y compruébalo. Circulamos en todo el estado o búscanos en www.solyucatán.mx. ¡Navidad llegó! Y en Dunosusa tenemos el paneje especial para Sandwichón, el más grande, rico y esponjoso, el mejor regalo para tu familia. ¡Qué rica tradición con paneje especial para Sandwichón! Abarrotes Dunosusa, tu vecino del buen precio. A la milla con el sol, un noticiero donde la verdad siempre sale a la luz. Sin falsedades ni mentiras, solo la verdad. De lunes a viernes a las 4 de la tarde por Sol Yucatán Radio. La Macarena, todo lo que necesitas para tu negocio en un mismo lugar. Atendemos a restauranteros, cocinas económicas, pizzeros, hotdoqueros, taqueros, hoteleros, mayoristas y público en general. Los medios evolucionan y en Corporativo Sol Yucatán no somos la excepción. Constantemente le informamos de manera veraz y oportuna por medio de nuestras estaciones. Cubrimos todo el estado de Yucatán. Vamos más allá de la noticia. Sintoniza A la Milla con el Sol todos los días a las 4 de la tarde.
Sé parte de nuestro equipo. Somos Corporativo Sol Yucatán, el periódico que se lee y escucha. Mototaxistas de Piedra de Agua, en conjunto con conductores del circuito humanense, obviamente en Humán, se manifestaron para exigir una solución ante las constantes inundaciones que ocurren en la colonia Roble Agrícola. Al lugar llegó el representante de Obras Públicas de Humán. Aquí lo interesante es que esta colonia, el Roble Agrícola, no le pertenece a Humán, le pertenece a la administración del alcalde que está en su periplo para ser gobernador del estado, Renán Barrera Concha. Tenemos a nuestro reportero Guillermo Medina, quien estuvo justo allá, y le vamos a preguntar cómo se dieron esta situación entre los pobladores del Roble Agrícola. Guillermo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Santiago? Buenas tardes. Muy bien, todo bien por acá. Muy bien, Guillermo. Platícanos de este asunto que se lee bastante interesante y curioso. ¿Qué fue lo que pasó? Claro. Bueno, pues ayer estuvimos en la colonia Roble Agrícola en la etapa 4 y pues nos llevamos la sorpresa de ver varios mototaxis cerrando el paso. E igual de la misma manera, como estos mototaxis sirven para conectar a la gente con el sistema de transporte Vaivén, había muchas personas esperando taxis en el paradero, esperando inclusive las combis de Humán, la ruta humanense, y cuando nos acercamos a la zona a preguntar, las personas nos comentaron que el agua llega a alcanzar varios centímetros de altura, algo que no es nuevo. Me comentan que lleva aproximadamente ellos trabajando en para llevar a la gente al Vaivén, estamos hablando que son 2 años, pero esta situación lleva alrededor de 10 años ocurriendo, nos comentaron los vecinos. Oye, Guillermo, en tu nota lo que me llama muchísimo la atención es que nos comentas que esta colonia, el Roble Agrícola, su demarcación, o sea, jurídicamente pertenece al municipio de Mérida. Sin embargo, pues el tema fue tomado por un representante de Obras Públicas de Humán. ¿Esto se dio así? ¿Por qué pasó esto? Claro. Bueno, lo que sucede es que esta colonia colinda con el fraccionamiento Piedra de Agua, el cual pues le pertenece al municipio de Humán. Entonces, las personas siempre han estado detrás de este tema para que se solucione el problema, se pavimente las calles y tengan lo que viene siendo pues un paso seguro. Entonces, las personas acudían al municipio de Humán, y el municipio de Humán les comentaba de que pues no podrían hacer esto porque no era pues su jurisdicción, no estaba entre sus manos, porque le corresponde al municipio de Mérida. Sin embargo, cuando las personas acuden a hacer pues la denuncia, pues la queja, la solicitud pertinente a las oficinas de Mérida, les comentan que no, que justo esa etapa le pertenece a Humán, que en cierta manera sí y no, porque se encuentra a la mitad. Pero no, lo que le corresponde a Humán no es tanto el problema viene siendo más dentro de la parte de Mérida, porque es donde el hueco, o lo que viene siendo el bache, o la parte más profunda, está dentro de la ciudad de Mérida. Sí, bueno, claro, raro, porque en la ciudad de Mérida pues prácticamente no hay baches, ¿no? Vivimos en una ciudad libre de baches, claro. Y pues es raro que suceda eso allá. Y entonces... esta situación, a pesar de que está fuera del municipio de Humán, pues ahora sí que la están atorando, ¿no? Para ver cómo resolverlo, cuando debiera de hacerlo el municipio de Mérida. ¿Qué opina la población la población afectada? Guillermo, ¿has tenido alguna comunicación? Sí, claro, justo ya estaba hablando con los mototaxistas, incluso te comento la ruta humanense, que es nueva, que esta conecta al municipio de Humán con sus comisarías y así, y fraccionamientos, pues también afecta a los conductores de estas unidades. Uno de ellos, de hecho, nos comentó Miguel González, que fue el representante del circuito humanense ayer, que incluso él por ahora no está trabajando, porque su unidad está en el taller, ya que lo que viene siendo la caja de velocidades se vio perjudicada por el agua, y es un cambio que le está costando 20,000 pesos en reparaciones que él está cubriendo, ya que pues ni el municipio de Humán ni el municipio de Mérida, que especialmente Mérida, no se está haciendo responsable de la situación. Y justo así como está él, hay varios mototaxistas que ya perdieron pues sus unidades, fueron pérdida total por el agua que alcanzó pues el motor,
y al ir a levantar la queja al Ayuntamiento de Mérida, pues les ignoraron por completo, les comentaron que no estaba en sus manos, que prácticamente era porque llovía mucho y ellos no podían hacer que no llueva. Ah, qué respuesta tan interesante. Tenemos el testimonio de una vecina de esa zona. Escuchemos qué es lo que nos dice. Lo que pasa es que tenemos una situación, eso ya va más de 5 años, así, que tenemos el problema que se inunda mucho el paso, y es paso de Circuito Manense hacia lo que va hacia el periférico, Ruta Baidén. Y nosotros como mototaxistas y como vecinos estamos pidiendo el apoyo del gobierno. ¿Por qué? Porque, o sea, ya es ahora sí imposible estar pasando cuando se llena. Las motos se hunden casi medio metro. Ah, ok. Me comentan o sea, ayer en que estuve ahí con los vecinos me comentaron que ahorita se hizo cargo lo que viene siendo el Ayuntamiento de Humán, pero realmente esa parte le pertenece a Mérida, ¿verdad? Así es, le pertenece a Mérida hasta donde está ahora sí el socavón ese. Y de hecho Humán no nos dio respuesta, nada más nos dio a tole con el dedo porque dijo que no tenía el presupuesto. Ellos nada más nos podían apoyar con desaguar el agua y dijeron que el día de hoy iban a venir, cosa que fue mentira porque vieron a la cuadrilla de ellos en San Lorenzo tapando los baches, nada más. Ah, ok, sí recuerdo que ayer Etienne Balam, el representante de Obras Públicas de Humán, se comprometió a llevar escombro, de hecho ni siquiera material, escombro iban a llevar. Ajá, exacto. Sí, así quedó, pero hoy no vino y son las más de mediodía y lo seguimos esperando y nada. Ah, ok, ¿y ahorita cómo está la situación? ¿Volvieron a cerrar la calle? De hecho estamos esperando que nos den respuesta de aquí a mañana, porque si no el día lunes vamos a proceder con cerrar totalmente ahora sí el periférico. Ya hablamos con los vecinos y todo para que nos vengan a apoyar. Ok, no, está súper bien la situación. Qué lamentable, ¿no? El hecho de que, pues, a Humán le tengan que meter la presión cuando realmente le pertenece, pues, exactamente, al Ayuntamiento de Mérida. Pero aquí pasa una situación muy graciosa porque dicen, no, que le pertenece a Mérida, no, que le pertenece a Humán. O sea, se echan la bolita de unos a otros porque ya lo hemos gestionado y nadie nos apoya, ahora sí, la verdad. Este es tierra de nadie, en Roble Agrícola 4, no hay apoyo de las autoridades, nada. Ah, ok, o sea, ahí ahorita están, digamos, a la deriva, en espera a ver quién se va a hacer responsable. No, eso lo traemos ya desde hace 5 años, que no somos ahora sí una colonia que digamos somos de Mérida y que Mérida nos responda, nada. Ahora sí que las calles están olvidadas, hay predios que no tienen ni siquiera, ahora sí, que dónde gestionar lo de su luz, nada, o sea, estamos olvidados literalmente. Sí, como si fuera, como decimos, ¿no? Una colonia que apareció de la nada, pero nadie siquiera se es responsable de ella, ¿no? Así es. Y ante esa situación, el ayuntamiento no les ha dado ninguna respuesta. El Ayuntamiento de Mérida no se han logrado comunicar, a pesar que se estuvo difundiendo ayer por redes sociales la problemática. No, de hecho nada más nos dijo el comandante que él iba a tratar de hablar con el encargado de Humán, que fue este muchacho que trajo el del ayuntamiento. Claro. Y fue que dijo que no, que con eso, que nosotros que él lo trajeran, nos podía, que si por favor podíamos quitar, ya liberar el paso de lo que es el paso peatón, el periférico, la lateral. Ajá. Ya que si no nos amenazó, sino nos dio una advertencia de que si no iban a proceder ya por otra vía, pues. Claro. Sí, así nos dio a entender, o sea que nosotros lo que hicimos fue que retirarnos de esa parte, pero le aclaramos que si no nos daban respuestas y no nos daban una seguridad de que iban a componer, íbamos a aventarnos con el periférico, porque sí es un paso ya, ahora sí es un tránsito que pasa porque mucha gente de Piedra se ve afectada. ¿Por qué? Porque le tenemos que cerrar el paso y no hay otro paso porque las calles ya son de terracería, ya no son calles. Sí, claro, más y cuando cae la lluvia se hace el agua, es calles de lodo con piedra. Sí, es de lodo, de piedra, tienen animales ahí, agua de orín, de borrego. No, es una pestilencia eso, la verdad, pasas, te mojas, dijeras, bueno, es agua de lodo, dijeras uno de perdida, no que es agua de wish, de todo lo que baja de las calles, es ahora sí horrible.
Claro, apesta. Sí, no, y aparte que... Y de hecho, Ajá. es paso de niños de la primaria que está aquí en la esquina, en la mera esquina hay uno. Un kinder que en la mañana y una primaria en la tarde. Ah, ok. Sí, también, eso es importante. De hecho, tengo fotos donde los niños están ahorita pasando por ahí el día de ayer donde cruzamos. Claro. Bajándolo porque las motitos, como estábamos cerrados, no podían venir a pasar. Sí, o sea, no, ahí se tenían que meter en esa agua de lodo para que pudieran pasar. Pero ¿qué le podemos hacer? Claro, sí, o sea... Si no toman conciencia de venir a apoyarnos, porque lo estamos cerrando es por un beneficio para todos. Así es, más que lleva, o sea, esta ruta lleva a lo que viene siendo el paradero de Roble, de Vaivén. Así, el Roble Vaivén, así es, en efecto. Y es ruta que trae también el circuito humanense desde Humán hasta Paradero Vaivén. O sea, imagínate cuánta gente no se ve afectada. Claro, decenas, podríamos decir hasta un par de centenares de personas, ¿no? Se ven afectadas. Sí, y más que dijeron que no lo cerramos en hora pico, porque digo usted que lo cerramos desde las 6 de la mañana, toda la gente se viene caminando. Claro, sí, porque no hay otro acceso. Acceso para llegar al paradero o al puente peatonal de Roble, ¿no? Sí, no hay otro, pero tienes que dar un mundo de vuelta para poder salir por acá. Claro, no, y mientras se da la vuelta y todo, pues ya... Y de hecho, el Vaivén no da parada aquí porque se pierde esta parada y te manda hasta Santa Cruz Palomeque, porque como no te deja subir pasaje arriba del periférico, Ajá. Que no sale lateral, no puede cargar y mucha gente se va a ver afectada. Claro, sí, van a tener que ir al otro paradero, el de... Del otro lado del otro, sí. Claro, de Santa Cruz Palomeque, o en su caso el de enfrente que está aquí cruzando el puente, que es más tardado. Si tarda una hora en dar la vuelta al lugar donde vas, tú te vas a hacer el doble de tiempo. Claro. Eso es muy importante. No, Adelante. No, claro, pues la verdad que terrible situación. Ojalá podamos llegar a algo pronto, que se pueda dar una solución. Pues, claro, si gusta fotos, tenemos fotos para mandarles fotos de la situación en verdad que se está. O sea, la situación no es ahorita que no hay lluvia, es cuando llueve y de plano eso no se puede pasar y la calle está re feísima. Pues muchas gracias, Guillermo, muchas gracias por tu enlace y por tu comentario. Y pues ya los ciudadanos de Humán o de Mérida tendrán oportunidad de expresarle al precandidato por Acción Nacional y el PRI, Renán Barrera, cuando llegue a pedirle su voto, le podrán expresar ya directamente la calificación que le otorgan a su gestión como alcalde en la ciudad de Mérida. Muchas gracias, Guillermo. Gracias, Santiago, por servirle. Bonito día. Hasta luego. El alcalde de Progreso, Julián Zacarías, anunció mini carnavales que casualmente se presentarán en los municipios del segundo Distrito Federal por el que competirá en 2024. No hay que olvidar que Zacarías Curi es el coordinador legislativo del PAN en Yucatán y ya se inscribió como precandidato al mismo partido para contender por esa demarcación. Qué casualidad, ¿no? Para aquellos que dicen que no se utilizan los recursos públicos para actividades proselitistas. Bien, y terminamos con una información interesante y bonita. Resulta que encuentran una piedra con forma de escorpión en el camino de Chichén Itzá. Se trata de una especie de ladrillo que formaba parte de la segunda fila del muro interior del Sacbé, que como sabemos el Sacbé es camino blanco y es lo que se utilizaba para que los mayas transitaran. Este elemento es un elemento arquitectónico utilizado por los mayas para comunicar y delimitar estructuras importantes. Eso se dijo en un simposio de cultura maya que se está realizando aquí en la ciudad de Mérida, donde más de 100 investigadores participan. Habría que poner una piedra de estas, Sofía, con un escorpión entre Humán y Mérida para que sepan dónde termina un municipio y dónde empieza otro, para ver quién es responsable de qué. Así es, a ver si lo logran poner por ahí. Pues muchas gracias, saludo a todos nuestros radioescuchas. Esto es A la Milla con el Sol y nos escuchamos mañana. Recuerden que el sol sale todos los días y el sol siempre sale para todos. Hasta luego.
Ya estás informado de todo lo acontecido en Yucatán, en México y el mundo. A la milla con el sol, las noticias de manera veraz y oportuna. Solo por Sol Yucatán Radio. Hasta la próxima.